Ok, entonces hasta este punto ya tenemos el listado de países, una lista con nombres de países. Tenemos Colombia, Perú, hay varios, Japón, México, hay 11 países. Esa información la capturamos utilizando este ciclo while. La introducción de datos, el ingreso de datos, no finaliza hasta que el usuario escriba fin. Observemos que esa es la condición de continuación de ciclo. Cuando país sea distinto, cuando país sea distinto de fin, se va a seguir solicitando datos. Pero cuando sea igual, se rompe el ciclo y ya ahí finaliza la captura. Esos serían todos los valores que se introducen dentro de la lista países. Esa es la primera parte del ejemplo que estamos desarrollando. ¿Qué tarea sigue? Dice que después de haber capturado los datos, los nombres de los países, necesitaremos crear un archivo de texto plano en donde guardemos esa información de los nombres de los países. Entonces, creemos aquí el código para ese, para guardar esa información de países. Escribimos aquí archivo países, indiquemos aquí T001, estamos en 09 países.txt. A ver, quiero verificar. Así estamos, esa es la nomenclatura que estamos especificando. El número del taller, la sección y el nombre particular. Bien, entonces vamos a escribir aquí with open, escribimos archivo, países, ok, el modo de trabajo de escritura y lo que vamos a escribir es texto. Eh, Indiquemos aquí, dejemos así la invocación de open y utilizamos el file handler f. Con esa variable identificamos, referenciamos el archivo que hemos abierto con la función open. Ok, entonces cada elemento de la lista países se va a escribir sobre el archivo, sobre el archivo. Entonces, iteremos la lista de países utilizando un ciclo for. Escribimos aquí for p in países. La variable de iteración p va a identificar cada uno de los datos que hay en la lista países. Va a ser el nombre de cada uno de esos países. En la primera iteración es Colombia, en la segunda Perú, en la tercera Alemania y así sucesivamente hasta que llegue al final de la lista. Entonces, por cada iteración sobre el archivo escribiremos estos datos. Utilizamos interpolación. Utilizamos interpolación. Para utilizar interpolación escribimos F al principio. ¿Cuál es el dato que vamos a escribir? P. Lo especificamos entre llaves. Y por eh, en cada iteración agregamos el dato y especificamos un salto de línea. Esta F es para indicar que sobre esta cadena, esto que estoy sombreando, lo que está encerrado entre comillas, va a tener contenido de expresiones. En este caso, la expresión es el contenido de una variable, de la variable P. Es decir, que esto es un placeholder, un receptáculo de información, de la información que tiene la variable P. Listo, creo que aquí ya podemos ejecutar este código. Se ejecutó de forma satisfactoria. Aquí dice 61, ya tiene un identificador de ejecución. Y aquí ya encontramos el archivo T00109 países.txt. Dice que fue modificado hace pocos segundos y ocupa 97 bytes. Abramos ese archivo. Tenemos problemas. Dice error. Sobre este archivo dice que no está codificado con UTF-8.
¿ok? Intentemos abrir ese archivo en otro editor, en un editor diferente al que tiene incorporado Jupyter. Por ejemplo, utilicemos el Notepad++. Aquí está el contenido de ese archivo, los 11 países que hay en la lista. ¿Por qué entonces el editor que tiene o el visualizador o editor que trae incorporado Jupyter no es capaz de abrir el archivo? ¿Por qué? Porque no especificamos el sistema de codificación. Vayamos aquí en Coding y él ha detectado ANSI. Escribamos y seleccionemos UTF-8. Observemos que para las tildes, para los acentos diacríticos, aparecen unos caracteres ahí extraños. Entonces, lo que debemos hacer para evitar esto es utilizar un sistema de codificación, de indicar un sistema de codificación de caracteres a la hora de invocar la función open. ¿Ok? Entonces realicemos esa tarea. Cerremos este archivo, control W en el navegador, regresemos al editor y, aquí indicamos el encoding. Va a ser UTF-8. Listo, entonces podemos ejecutar. Ahí ya indica que finalizó. Vayamos hasta la carpeta de este taller y aquí aparece el archivo. Observemos que cambió el tamaño. Ahora pasa a 100 bytes. Creo que anteriormente eran 87. Listo. Ahí ya no hay problema para abrir el archivo. Listo. Por aquí nos muestra el sistema de codificación, no. Pero este editor trabaja perfectamente con el sistema de codificación UTF-8, que es un estándar. Ok, entonces observemos que aparecen las tildes en los diferentes países que tienen acento diacrítico. México, Japón y Perú. Observemos esto. Aquí nos identifica que el contenido de ese archivo es texto plano, plain text. Plain text. Ok, entonces ahí ya hemos completado el ejercicio propuesto. El ejemplo 9.3.3. Continuaremos aprendiendo más acerca de archivos en el siguiente video. Hasta entonces.